Sents ese micrófono? Sents? Hola. Hola, bona vespre a tots. Bé, no sé si és la quarta o la quinta xerrada que organitza el grup L'Arxipèlag Comarcal. Moltes gràcies per haver vingut. I avui havíem convidat a dos membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Castelló. Jo en la introducció que he preparat he apuntat aquestes coses que us diré ara i serà molt rapidet. L'article 47 de la Constitució espanyola estableix que tots els ciutadans de l'estat espanyol tenen dret a un habitatge digne. Penso que molta gent s'ha oblidat d'això, de reclamar els nostres drets. Segons dades del Poder Judicial, entre el 2007 i el tercer trimestre de 2011 s'hauran iniciat 328.720 execucions hipotecàries. A l'any 2011, 6.348 al mes, en noms reals i en persones i en històries personals afectades molt greument. La plataforma d'afectats per la hipoteca comença a funcionar a Barcelona el 2007 i a Castelló el 2010. I jo crec que entre totes les coses que han demostrat i han aconseguit que la gent reflexioni elles, la primera ha estat desvelar que la bombolla immobiliària i tot el que ha passat se tractava realment d'una estafa. Han transformat una problemàtica que el poder volia individual i personal en una lluita col·lectiva. I han demostrat que sí que es pot fer. Que si s'ajunten determinació i organització, està molt clar que sí que es pot fer. Agraïm a Daniel i a Iria la seva presentació avui així. Daniel Martí té 37 anys, va néixer i créixer a França i des dels 14 anys viu a Castelló. Va contactar en la plataforma d'afectats per la hipoteca l'11 de març, la gent de l'11M a Castelló i va decidir formar part d'ella. Daniel, com molts membres activistes de la plataforma, no té problemes d'hipoteca, però una característica fonamental de la gent afectada és que el seu desmoronament psíquic i moral necessita de gent que no tingui problemes d'hipoteca per a activar les lluites. Iria Villar té 30 anys, és gallega i fa 3 mesos que forma part de la plataforma i tampoc té problemes en la hipoteca. L'agraïm a tots, els dos, en aquest aplaudiment, la seva presència. ¿Me escucháis bien? Sí. Si no os importa me expresaré en castellano, que el valenciano lo entiendo, pero no sé hablarlo muy bien, la verdad. Entonces me expresaré en castellano si no les importa. Bien, empezaré por citar 2 artículos importantes. El primero es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Ahora os voy a leer el artículo 47, que antes ha mencionado Jaume. El artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. ¿Por qué menciono estos 2 artículos? Yo creo que son muy relevantes. El primero es por el motivo que se originó. Si lo pensamos bien, estos artículos de la Constitución española y el de la Unión de las Naciones Unidas, perdón, lo que dicen es que las personas no queremos que otras personas se queden sin medios para subsistir. No queremos que otras personas, por circunstancias, por catástrofes económicas, por catástrofes naturales o por circunstancias personales,
se queden sin los medios para subsistir. El segundo motivo, la segunda razón es que, por el que he leído estos dos artículos, es que paradójicamente la mayoría de los gobiernos del color que sea no lo respetan. Y si lo hacen, la verdad es que están tardando demasiado en demostrar su preocupación. Hemos oído muchas veces a nuestros gobernantes, delante de las cámaras, hablando de su preocupación hacia los ciudadanos. Pero la verdad es que ver las caras que ponen con el ceño fruncido ante las cámaras, hablando de la preocupación, no creo que sirva de mucho si detrás no se emprenden acciones prácticas. No creo que realmente esto es lo que estamos esperando de ellos. Estamos esperando que hagan cosas. Os voy a presentar unos cuantos hechos. Bueno, como ya sabéis, la mayoría de vosotros, ahora mismo estamos con un 26% de paro de la población activa. Estas son las cifras oficiales. El 22% de los hogares españoles viven bajo el umbral de pobreza y el 25% de la población se ve amenazada de exclusión social. Desde 2007 ya han habido entre 350 y 400.000 desahucios en España. Actualmente se realizan 532 ejecuciones hipotecarias diarias y todas estas cifras, por supuesto, no tienen en cuenta todos los efectos psicológicos graves y muchas veces irremediables que están provocando en las personas. Ya habréis visto seguramente todos los casos en los medios de comunicación de suicidios que han tenido lugar cuando algunas personas han visto cómo las iban a desahuciar. Sigamos con los hechos. La ley hipotecaria española de 1909, que ahora, como sabéis, desde el 14 de marzo, la Unión Europea obliga a España a modificar esta ley hipotecaria. La ley hipotecaria española de 1909 le da a las entidades financieras todo el poder para poder echar a una persona que no puede hacer frente a su hipoteca. Es decir que en cuanto pierdes tu trabajo, que no puedes pagar las letras, pues el banco tiene todos los medios a su favor para poder cobrarse la deuda. Lo peor de todo esto es que no solamente pierdes la vivienda, es que además de eso detrás vas a tener que seguir pagando la deuda. ¿Cómo funciona esto? Os voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenéis una deuda con vuestro banco de 80.000 euros de hipoteca y que vuestra vivienda esté tasada en 100.000 euros. Pensáis, bueno, no puedo hacer frente a la hipoteca, me he quedado sin trabajo, pero por lo menos con mi vivienda voy a poder pagar la deuda y recuperaré a lo mejor una parte del dinero, puesto que si hacemos los cálculos son 20.000 euros de diferencia. Error. Esto no funciona así. Lo que sucede es que la vivienda se lleva a subasta y la ley española, la ley hipotecaria española, pues lo que dice es que en la subasta el mínimo por el cual se puede adjudicar la vivienda es un 60%. Y como en la mayoría de casos, debido a la crisis, lo único que se acerca a la subasta suele ser el banco, pues viene el banco y envía a un representante suyo y le dice, entonces la única oferta que aparece en la subasta es ese banco que ofrece el 60% del valor de tasación. Por lo tanto, si la vivienda estaba tasada en 100.000 euros, pues el 60%, 60.000 euros, es lo que restan de la deuda que tienes tú con tu banco. Es decir, que de esos 80.000 euros te van a restar 60.000. No es como lo que está ocurriendo en la mayoría de países en los que la vivienda es suficiente garantía para eliminar la deuda. En este caso, en España, en el caso concreto que he dado yo, pues te quedarías con una deuda de 20.000 euros, sin olvidar los intereses, costes judiciales, si no has cogido un abogado de oficio, gastos de abogado. O sea que la deuda puede fácilmente aumentar, puede crecer a los 40, 50.000 euros. Y esto no es un caso aislado, esto le ha pasado a muchísima gente. Y no es de los peores casos, nos han habido con deudas muchísimo mayores. Hablamos de deudas de 80, 100.000 euros, porque las viviendas a 100.000 euros no habréis visto muchas, creo. Y deudas de 80.000 euros son de las bajitas.
Entonces ya podéis imaginaros el efecto que puede tener todo esto en las viviendas españolas, aquí en España. Bien, ¿cómo nos ve el resto del mundo? Esto es importante, porque nosotros en España somos la inmensa mayoría de la población, es muy crítica con lo que está sucediendo. Pero ¿cómo nos ve el resto del mundo? El 10 de agosto de 2012, las Naciones Unidas presentó un informe elaborado por la señora Raquel Rolnick. Un informe llamado Sobre una vivienda adecuada. Raquel Rolnick es por lo tanto una relatora especial de las Naciones Unidas. Y dijo lo siguiente en ese informe. España, junto a Estados Unidos e Irlanda, es uno de los peores ejemplos de política de vivienda que se podía realizar en un país. Lo ha dado como ejemplo porque en el que todas las políticas, todas las medidas que se han tomado han favorecido a las élites, a las corporaciones financieras e industriales. Nunca se han tomado realmente medidas para, como por ejemplo, promover el alquiler. Lo que se ha promovido aquí en España, como muchos de los que tienen hipotecas saben, es la compra de la vivienda. Si no comprabas eras tonto. Si alquilabas eras tonto. ¿Por qué no vas a comprar una vivienda si al final pagarás incluso menos que un alquiler y la vivienda será tuya? Eso lo hemos oído muchas veces. Y normalmente te lo dice una persona en la que confías. A menudo ocurre eso también. Entonces la señora Rolnick dice que España tiene una política de vivienda que es nefasta. A pesar del artículo 47 de la Constitución española que establece muy explícitamente, todo lo que os he mencionado al principio. En su lugar, tanto los gobiernos españoles, tanto de derecha como de izquierda, siempre han promovido la política de la vivienda que favoreciese a estas élites. Otro informe importante, otro punto importante, el 8 de noviembre de 2012, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Julian Colcott, declaró que la normativa española es incompatible con la Directiva Europea 93/13 sobre términos de contratos injustos. Y es lo que ha dado lugar a lo que habéis oído ahora recientemente en las noticias, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo. Y ahí lo voy a leer. La ley hipotecaria española de 1909, esto está sacado de un artículo, vulnera la protección al consumidor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló hoy, el 14 de marzo, que dado que en el caso español el juez no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria, si decide declarar nula una cláusula de un contrato por considerarla abusiva, esta decisión solo dará protección al consumidor a posteriori, bajo la forma de una indemnización. Eso es decir que dicha indemnización, y ahí cito lo que la misma sentencia, dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas. Además agrega que así ocurre con mayor razón cuando, como en este caso, el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ahora, desde el 93 hasta hoy, durante 20 años, la ley hipotecaria española aceleraba el proceso de desahucio. Es decir, que aunque se demostrara que habían cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, como está ocurriendo en muchísimos casos, el juez tenía las manos atadas, ya ni siquiera, aunque tuviese la voluntad de pararlo, tenía las manos atadas y no podía parar el desahucio. Entonces una persona se podía quedar fuera de su vivienda, aunque a posteriori luego se le indemnizara por darse el caso de tener una cláusula que fuese abusiva. Hay que tener en cuenta que, esto no significa que se paralizarán todos los desahucios, sino solo aquellos que contengan cláusulas abusivas, como por ejemplo la cláusula suelo. La cláusula suelo es la que establece un tipo de interés mínimo. Aunque ahora, por ejemplo, hemos visto que los tipos de interés han bajado mucho, algunos han quedado con las mismas letras simplemente porque tenían una cláusula suelo. Pues,
en muchas sentencias, incluso antes de esta sentencia de la Unión Europea, del Tribunal de la Unión Europea, muchas sentencias ya dictaban a favor, del afectado. Por lo tanto, tenemos aquí una herramienta muy importante, muy fuerte, aunque todavía no tenemos todos los elementos para saber qué consecuencias va a tener, dado que hoy se está estudiando, los abogados de las plataformas de afectados por la hipoteca están ahora mismo estudiando todas las consecuencias y cómo podemos actuar a partir de ahora. Os he presentado así un poquito, he hecho un cuadro un poquito de todo lo sucedido, de cómo está la situación actual, cómo nos ve el resto del mundo, además de cómo lo vemos nosotros ya lo sabemos, no hay más que ver las estadísticas. Voy a explicaros un poquito qué consiste la plataforma. Antes de eso, quería explicar que, un movimiento que quiera defender una causa, como todo movimiento, debe, a mi entender, tener en cuenta tres elementos importantes que son primordiales si queremos ser coherentes y fuertes en nuestras acciones futuras. El primero de estos puntos, y uno de los obstáculos a los cuales nos enfrentamos, es informar. Informar sobre qué es lo que está sucediendo, primero explicar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El segundo punto es definir y explicar lo que queremos y por qué. Y tercero, hacer que nuestro movimiento sea atractivo. Ahora les explicaré un poquito sobre todos estos puntos. Yo creo que dando respuesta a estos tres puntos, daremos un gran paso para superar el cinismo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. Me refiero a lo que desgraciadamente oímos demasiado a menudo cuando queremos invitar a la gente a participar en nuestro movimiento. Muchas veces oímos, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? Total, se saldrán con la suya. Es muy bonito lo que estáis haciendo, pero ¿qué se va a conseguir? Esto es lo que nosotros oímos muchas veces. Y muchas personas, es verdad que vienen, se acercan a nuestro movimiento, pero tienden a irse, no tienden a quedarse. Ahora detallaré un poquito, hablaré un poquito más sobre este punto. Empecemos por informar. Bueno, informar ya os he dado datos sobre lo que está sucediendo ahora. Ahora os voy a explicar un poquito qué es la PAM. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca es una asociación de voluntarios y voluntarias. Es decir, que no estamos ahí por cobrar un sueldo. Agrupa a personas con dificultades, y personas que no las tienen. Como ha explicado antes Jaume, tanto ella como yo tenemos hipoteca. Bueno, yo tengo una hipoteca, no tengo problemas con mi banco, pero me podría llegar un día, me podría suceder. Por lo tanto, vemos importante hacer algo. Hemos querido participar. La plataforma es, por lo tanto, un grupo de personas que no necesita leer los artículos de la Constitución para participar. Todo eso nos parece legítimo desde un punto de vista humano. La plataforma es apartidista, se creó en 2007, en Barcelona, por un grupo de personas que se dieron cuenta que el marco legal no estaba defendiendo a las personas frente a una situación que era totalmente injusta, que es que gente que perdía su trabajo no podía, de forma honesta, queriendo pagar todo lo que debía, no podía hacer frente a todo esto. Y además de eso se encuentran con el problema que los van a echar de sus casas. La plataforma es, por lo tanto, es un lugar de encuentro. Damos ayuda a afectados y a personas solidarias. Informamos de los derechos de cada uno, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que puede hacer. Damos consejos. Realizamos acciones que se pueden visibilizar. Ya os mencionaré ahora luego algunas, que ya habéis oído mucho en la prensa, me parece. Y lo que se trata es de transmitir nuestra situación, nuestras reivindicaciones a la sociedad. Es explicar qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos hacer y por qué. Los objetivos de la plataforma, tenemos unos objetivos, digamos, a largo plazo, que es simplemente que se respete el artículo 47 de la Constitución española. Es decir, que todos tengamos acceso a una vivienda digna. Este es el objetivo a largo plazo. Para la paralización de los desahucios o el realojo,
Nosotros lo que pretendemos es que nadie se quede en la calle, se quede durmiendo en la calle. Este es el objetivo. A corto plazo tenemos pues las principales campañas como el Stop Desahucios, es decir, paralización efectivas de desahucios. Desde la plataforma ha logrado que se paren más de 500 desahucios desde su creación, me refiero a nivel nacional. La ILP, que es la segunda campaña principal, es la iniciativa legislativa popular que ahora mismo se está discutiendo en el Congreso de los Diputados y que consta de 3 puntos. El primero es la paralización de los desahucios. El segundo punto es la dación en pago con efecto retroactivo, es decir, como lo que os he explicado antes, tener la opción de, si queremos, poder dar las llaves de la vivienda y con eso cancelar absolutamente toda la deuda y poder por lo menos tener una segunda oportunidad y seguir adelante. La dación en pago ha sido, en algunos casos, sí que es verdad que ha sido criticada porque se considera que no, que una persona se tiene que quedar en su vivienda, pero lo que nosotros estamos diciendo es sí, si la persona quiere quedarse en esa vivienda. Pero han habido casos de personas que no, que preferían cancelar la deuda, partir de cero y dejar todo esto bien claro. Y el tercer punto de esta ILP es el alquiler social. Es decir, que el ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler que no sea superior al 30% de sus ingresos. Bien, esta ILP tenía que conseguir 500.000 firmas para que se presente ante el Congreso de los Diputados y consiguió más de 1.400.000 firmas. Ese es el total de firmas que se recogieron. Se presentó en el Congreso. 2 horas antes de aceptarse en el Congreso de los Diputados, algunos lo habréis visto en los medios de comunicación, el PP ya había anunciado que estaría en contra de esta iniciativa legislativa popular, que no la quería ni siquiera admitirla a trámite. Han habido presiones, se ha mediatizado mucho, visteis la intervención de Ada Colau en el mismo Congreso, y al final, 2 horas después, pues el Partido Popular dijo que sí, que estaba con las personas que estaban decididos a apoyarlo. Todo eso lo pondría claro entre comillas. Todo lo que dicen siempre ha sido bastante oportunista. Bien, luego he mencionado también un aspecto como, a lo mejor parecerá que me aleje un poco del tema de la plataforma, pero no, me parece importante porque es un tema que nosotros hemos estado ya discutiendo entre los compañeros. Personalmente, en particular en la plataforma de afectados por la hipoteca de Castellón. ¿Cómo hacer de nuestro movimiento un movimiento atractivo? No me extenderé demasiado, pero yo creo que este es uno de los mayores retos y, paradójicamente, creo que en muchos movimientos sociales es uno de los más descuidados. En muchas ocasiones la gente, como he dicho, se acerca a nosotros para buscar respuestas a su situación y desgraciadamente luego desaparece, ya no viene. Está claro que es una situación difícil para ella y que a lo mejor no se piensa en participar en un movimiento, que eso pueda ser una opción para ellos. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, una de dos, o las personas no pasan de todo y no quieren participar, o nosotros estamos fallando en algo. Yo soy de los que tienden a pensar que es la segunda, que tendemos a fallar en algunas cosas. Entonces eso quiere decir que si en ese caso, es que si pensamos que nosotros no fallamos, eso quiere decir que no hay nada que hacer, que siempre seremos un grupo reducido de personas y que no vamos a poder hacer nada más. Sin embargo, yo no creo, y lo hemos estado hablando con los compañeros, y no pensamos que esto sea así. ¿Cómo darle vuelta a la situación? Pues yo creo que teniendo en mente que una persona se quedará y participará si siente que su vida está mejorando, que su vida es mejor dentro del movimiento que fuera, la persona se quedará. Y si damos respuesta a eso, es en definitiva que la organización de la que forma parte es atractiva porque se siente empoderada y al fin y al cabo en algún momento se divierte porque está a gusto en esa organización, la persona se quedará. Nosotros en la plataforma de Castellón, es un tema bastante reciente, de hecho ayer nos reunimos y tratamos este tema, tenemos ese objetivo. Está claro que hemos cometido errores en ese sentido, en el hecho de conseguir que la gente
se quede y participe y creo que pensamos que hemos aprendido. No digo que sea fácil, pero se puede lograr si existe la voluntad de los que están dentro. Bien, hemos presentado aquí los hechos, ahora mi compañera Iria va a presentar un poquito qué es lo que han hecho los diferentes gobiernos, las soluciones del gobierno después de las soluciones que hemos propuesto desde las organizaciones ciudadanas. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, lo primero comentar que con su permiso yo también hablaré en castellano, o en gallego, si lo prefieren. Yo creo que me decantaré por el castellano. Lo primero que yo querría destacar es que existe entre la población mucha confusión y sobre todo mucha desinformación con respecto a la ley hipotecaria y a la situación que se vive cuando se entra en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y a mi compañero pues ha ayudado un poco a disipar esas dudas y a aclarar un poco qué es lo que sucede cuando uno tiene una situación se enfrenta a una hipoteca que no puede pagar. Yo creo que esta desinformación ha venido provocada principalmente pues, por la poca información, valga la redundancia, que recibíamos cuando firmábamos un contrato hipotecario. La situación social que estábamos viviendo nos empujaba a creer que esa era siempre nuestra mejor opción y ni nos cuestionábamos lo que se nos decía, ni dedicábamos tampoco nuestro tiempo a informarnos y a saber qué era lo que estábamos firmando. Y luego está la confusión. La confusión de la población yo creo que viene principalmente, bueno, pues, por la difusión de algunos medios de comunicación y también por la actitud del gobierno. Ha llegado un punto, 4 años después de la crisis, en la que se han visto obligados a reunirse porque las protestas y organizaciones ciudadanas han ido cobrando peso y digamos que ya no podían mirar para otro lado. Poco a poco se han ido sumando otros colectivos, bomberos, algunos sindicatos de policías, cerrajeros, incluso ayuntamientos que prohibían que se realizasen los desahucios. Y ante esto se aprobaron nuevas medidas. En marzo del año pasado se aprobó el decreto 6/2012, que es conocido como el Código de Buenas Prácticas o también conocido como la Ley de Guindos. Este decreto ha sido célebre por su inoperancia. Casi todas las entidades financieras se adherieron corriendo a él, al decreto, firmaron que se adherían al decreto, principalmente porque esto beneficiaba su imagen corporativa y porque no les obligaba realmente a nada. El decreto lo que establece es que la decisión final es la entidad quien debe de tomarla. Es decir, ellos no tienen obligación de aceptar la dación en pago, pero el ciudadano sí que tiene la obligación de abandonar sus hogares y de quedarse en la calle con una deuda pendiente de por vida, como nos explicaba antes Daniel. Un dato significativo de que este decreto no ha sido efectivo es que entre marzo y noviembre de 2012 los desahucios aumentaron de 517 a 532 diarios. Yo creo que eso dice bastante de lo efectivo que ha sido este decreto. Quizá nuestro actual ministro de Economía sobreestimó la buena voluntad de las compañías financieras. Ante las continuas protestas ciudadanas, ante las quejas de la plataforma respecto a lo que este decreto no consiguió hacer, en noviembre se reunieron de urgencia y aprobaron el Real Decreto 27/2012 para detener los lanzamientos de las personas que
que tenían situaciones más precarias. ¿Qué entienden ellos por situación precaria? Tan precaria es la situación que, por ejemplo, las personas que los medios de comunicación han investigado tras sus suicidios, ninguna de ellas estaba en una situación lo bastante precaria como para poder haberse acogido a ese decreto que aprobaron en noviembre. Es un porcentaje muy pequeño de la población el que reúne los requisitos para poder acceder a la moratoria que nos brinda. Pero bueno, hay gente que sí se puede acoger a ello. Si se cumplen los requisitos, o bien se tiene una familia numerosa, si se tiene un hijo menor de 3 años, si tiene 4 años ya no sirve, si se trata de una familia monoparental con 2 hijos, si hay algún discapacitado con una discapacidad mayor del 33% viviendo en la residencia, viviendo en la vivienda, perdón por la redundancia, si hay una víctima de violencia de género o si la persona hipotecada ha agotado todas las prestaciones. Aparte de cumplir uno de estos requisitos, se debe justificar una alteración de las circunstancias económicas en estos últimos años y que la vivienda en cuestión sea la única propiedad del hipotecado. ¿Qué sucede entonces? Que durante 2 años se puede continuar viviendo en esa casa, pero ese es el único paso del proceso que se detiene. La vivienda pasa a pertenecer al banco, el afectado se queda con la deuda pendiente, que como nos decía, como pendiente simplemente consideran el 60% del valor de tasación de la vivienda. Generalmente las viviendas, antes de subastarlas, las vuelven a tasar. Las tasaciones ahora mismo las están haciendo en un 50 y un 60% de lo que se tasaban hace 4 o 5 años. Y el resto de la deuda se queda pendiente pues, de por vida. Es incluso hereditaria. No solo la tendremos nosotros, sino también nuestras futuras generaciones. Y por otra parte, se estableció una creación de viviendas sociales por parte del gobierno, puso a disposición de las personas en situación más precaria. De nuevo incidimos en lo que ellos consideran por precario, lo consideramos insuficiente, y dispusieron 6.000 viviendas para dedicarlas a vivienda social. En España hay 6 millones de viviendas vacías y desde el comienzo de la crisis se han ejecutado más de 400.000 desahucios. Yo creo que los números hablan por sí mismos. Perdón, un pequeño todas estas medidas que el gobierno ha aprobado y que han sido difundidas de una manera bastante ambigua, especialmente por los medios de comunicación principales, han ayudado a crear una cortina de humo y han ayudado a que gran parte de la población esté confundida. Hay muchísima gente que se cree que no es consciente de que lo que han aprobado no son medidas reales, no son medidas suficientemente óptimas, no es lo que la gente necesita. Entonces, la población está confundida. Hay mucha gente que le resta magnitud al problema en sí. Y desgraciadamente, a pesar del número tan elevado que hay de suicidios, la gran mayoría de ellos no llegan a hacerse eco en los medios de comunicación y la gente sigue pensando que este tema no tiene tanta importancia y que ya está prácticamente solucionado. Aunque gracias
a la sentencia del Tribunal Europeo. Yo creo que eso ha visibilizado un poco el problema y esperemos que a partir de ahora la cosa vaya mejor. Yo lo que sí que quiero es hacer hincapié en la importancia de informarse, de que la gente sepa la magnitud real de este problema. Insto especialmente a los afectados a que busquen información, a que pregunten y que asuman cuanto antes cuál es su situación y qué van a poder hacer ante ella, porque, como decía antes Daniel, la ley está hecha en beneficio de las entidades financieras y el ciudadano está en completa desprotección. En la página web afectadosporlahipoteca.com hay una pestaña que pone asesoría colectiva, asesoría colectiva. Ahí hay muchos datos, mucha información relevante y también documentos útiles a utilizar si uno necesita negociar con el banco o si uno necesita seguir ciertos pasos. También en Castellón quiero decir que hay un servicio municipal, una oficina de intermediación hipotecaria que atiende a afectados que ya estén en el proceso y que está en la calle Huerto de Mas los martes y jueves de 10 a 2 de la mañana. Y después de esto, pues nada, querría comentar algunas cosillas, algunos consejos a tener en cuenta para los afectados. Lo primero es leer bien y detenidamente el contrato hipotecario. No el contrato de compraventa, sino el hipotecario, el que especifica los gastos de demora, las cláusulas que tenemos, etc. Es tedioso, es pesado, tendremos que leerlo 3 y 4 veces para poder entenderlo, pero debemos hacerlo, porque cada caso es un mundo, cada persona ha firmado una cosa diferente y lo primero es saber la situación en la que nos encontramos. Si no se entiende algo, que pregunten a la PA más cercana, a quien conozcan que pueda ayudarles, a quien sea, pero que no se queden con la duda y que pregunten y que sepan a qué se enfrentan. Si queremos negociar un periodo de carencia con el banco, muchas veces el banco, cuando les decimos que no vamos a poder continuar pagando con la hipoteca, es lo primero que nos dicen, nos exponen que es la mejor opción. Hay que leérselo bien, ¿vale? Y hay que tener muy claro que eso es lo que queremos, porque hay en casos en los que sí puede ser beneficioso, nos da un margen, nos da tiempo, pero en muchos casos lo que conseguimos con esta medida es alargar la agonía. Cuando pase ese periodo de carencia de 1 año, 2 años, estaremos otra vez en la misma situación y peor, porque seguramente los intereses del periodo de carencia serán muy elevados y la cuota hipotecaria se habrá incrementado considerablemente. Entonces, lo dicho, planteárselo y estar seguros de que realmente es lo que nos conviene antes de firmar nada. Y tener cuidado, leer muy bien también antes de firmar, porque el último contrato que se firma es el que rige sobre todos los demás. Entonces pueden aprovechar a incluirnos cláusulas abusivas, como por ejemplo la cláusula extrajudicial. Hay que estar seguros de lo que se firma, siempre, aunque nos cueste trabajo leerlo y entenderlo. Luego haremos, al final de la charla, dejaremos un tiempo para preguntas. Más cosas. Si tenemos claro que lo que queremos es la dación en pago, ojo con el documento que presentemos de dación en pago. A veces los propios bancos son los que nos lo ofrecen. También hay que leérselo bien y también hay que comprobar las cantidades que nos dicen para solicitar esa dación en pago. En la página web que antes decía, afectadosporlahipoteca.com, ahí hay otra pestaña de documentos útiles en la que podéis descargaros una plantilla y llevarla vosotros directamente al banco, en la que se pide dación en pago y alquiler social. Mejor intentar pedir las dos cosas, porque tiempo a que nos digan que no siempre va a haber. Intentar también
llevar al banco 2 copias y salir de allí con una de ellas firmada. Y si nos deniegan la dación en pago, pedir que nos lo den por escrito y nos especifiquen el motivo por el que nos la están denegando. Cuando comienza el proceso de ejecución hipotecaria, normalmente es a la tercera letra que dejamos de pagar. Nos tiene que llegar la notificación judicial de la demanda. Normalmente llega por fax o por carta certificada. Una vez la tengamos en mano, es importantísimo solicitar la justicia gratuita. Por ley no podemos quedarnos en indefensión ante una demanda y tenemos derecho a solicitar un abogado de oficio si no tenemos recursos económicos o si estos son muy limitados. Esto es importantísimo porque, por un lado, en el momento en que nos den el abogado de oficio, el proceso se retrasa un poco hasta que el abogado de oficio se pone al día con el caso e interpone los recursos que pueda interponer. Esto nos da tiempo, siempre se agradece. Pero sobre todo es importante porque en el momento en que nos conceden la justicia gratuita, las costas judiciales ya no corren a nuestro cargo. Si nosotros no tenemos justicia gratuita, las costas judiciales se añaden a nuestra deuda pendiente. Lo que decía, si eran 80.000 euros de hipoteca, lo que se debe, más 20.000 euros de intereses de demora, a eso hay que sumarle pues a lo mejor 10 o 20.000 euros incluso de costes judiciales. Todo lo que nos quitemos es menos que tendremos que pagar durante el resto de nuestra vida. También hay que tener en cuenta que tendemos a creer que si pagamos un abogado tendremos más posibilidades de salir mejor parados en el juicio, de salir mejor parados en el caso. Como ha dicho Daniel, la ley está hecha para el beneficio de los bancos. Si la ley está establecida así, el juez, aunque quisiera dictar a favor del hipotecado, no va a poder. Entonces, los milagros tampoco existen. Quizá nos pueda encontrar una situación mejor o quizá no, un abogado de pago, pero si no lo hace, que es lo más probable, nos quedaremos con la deuda pendiente, con los costes judiciales y con los honorarios del abogado. Si nos deniegan el abogado de oficio, tenemos un plazo de 5 días para recurrirlo. Y si el abogado de oficio no nos defiende bien o no nos está atendiendo correctamente, también tenemos la posibilidad de presentar una queja en el Colegio de Abogados y solicitar que nos cambien al abogado. ¿Vale? Y luego, un consejo general para todos los que se encuentren en una situación de este tipo y que me parece fundamental también, es que pasar por un proceso de este tipo es muy complicado, tiene unos costes psicológicos muy grandes y desde el mismo momento en que dejamos de pagar nos vemos invadidos por el agobio, la presión, el acoso del banco, la incertidumbre, todo eso nos pasa factura. Tenemos que intentar mantener la calma, es difícil, es muy difícil, pero hay que tener en cuenta que, bueno, lo primero que debemos anteponer nuestro propio bienestar y el bienestar de aquellos que nos rodean. Y hay que tener en cuenta también que desde que el proceso se inicia hasta que el proceso termine y llegue la orden de desalojo y nos echen de nuestro hogar, pueden pasar meses como mínimo y pueden llegar incluso a pasar 2 años. Tenemos tiempo de pararnos a pensar, decidir qué es lo que queremos hacer, decidir cuál es nuestra situación y afrontarla.
y cuanto antes la afrontemos, cuanto antes asumamos a lo que nos enfrentamos y sobre todo cuanto más fría tengamos la cabeza, más podremos conseguir, mejor podremos negociar con el banco y en definitiva menos factura psicológica nos pasará también a la larga. ¿Vale? Y ya para terminar, me parece importante destacar también que deberíamos perder el miedo y la vergüenza. Tenemos que aprender a defendernos. No sabemos, no estamos acostumbrados, no nos habíamos visto en una situación así y tendemos a creer que el banco tiene la razón, lo que el banco diga es lo que va a misa y tenemos que agachar las orejas, y esto no es así. Hay mucha vergüenza también con respecto al tema, hay gente que prefiere marcharse de su casa por la noche para que los vecinos no sepan que les van a desahuciar. Esto, por desgracia, particularmente en Castellón pasa mucho, y tenemos que dejar todo eso a un lado, todos esos prejuicios. Si estamos en esta situación no es porque queramos, es porque nos han conducido a ella, nos han llevado como ovejas hasta que ha estallado y hasta que hemos llegado a este punto, y si no pagamos la hipoteca no es porque no queramos, sino porque no podemos. Lo dicho, hay que aprender a defenderse, las diferencias sociales son cada vez mayores, los gobiernos no están haciendo nada para impedirlo, y la única movilización que está funcionando, la única movilización que está consiguiendo algo, aunque sean pasos pequeños, pero ya son pasos que nos indican un indicio de cambio, es la presión social, la presión de la gente en las calles. No dejemos que se muera. Y ya mi compañero Dani terminará, pasaremos al... Bien, nada, para concluir, bueno, mi compañera la verdad es que lo ha dicho todo muy bien. Yo único que puedo añadir a todo esto es que es darse cuenta, es vencer un poquito lo que decía antes. Es vencer ese miedo, como ha dicho mi compañera, y vencer el cinismo. Es decir, no se puede hacer nada, los que nos han robado van a seguir robando y siempre se librarán. No es cierto. Pensar que es una organización de ciudadanos que empezó en 2007, que era un pequeño grupo en Barcelona, se ha extendido por toda España, que ha conseguido que se firmen, que ha conseguido 1.400 firmas, que el Congreso de los Diputados tenga en cuenta estas peticiones, y que ahora por fin la balanza se está cambiando, se está equilibrando, se está empezando a equilibrar. No hemos dicho que todavía esté equilibrado, pero se está empezando a equilibrar. La plataforma, que es una organización ciudadana, los ciudadanos son los que pueden ofrecer alternativas reales. Lo que estamos intentando ofrecer, alternativas en el corto plazo, para responder a necesidades inmediatas, pero también a largo plazo, organizándonos. El funcionar juntos, eso es lo único que puede funcionar. La presión popular es lo único que funciona. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y hacer que nuestro movimiento siempre sea atractivo. Que la gente sepa que si entra en tu movimiento, se va a sentir empoderada y se va a sentir fuerte. Y va a tener ganas de pelear por sus derechos. Cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Pero deberíamos, porque tenemos que pensar una cosa. ¿Cuántos somos en comparación a los que se benefician de todo esto? ¿Contamos el número de personas? ¿Cuántos somos los perjudicados? Si nos unimos, imaginaros el peso que puede ser eso. Bien, nada más. Agradezco mucho habernos escuchado. Bé, dos coses que s'estableix un torn de preguntes, si algú està interessat, alguna persona que vol preguntar alguna cosa, i també és que els queda una samarreta per vendre, no sé la talla, i que han portat unes 15 xapetes que valen €1 per col·laborar en la plataforma, que suposo que imagineu no té cap entitat bancària que la financie ni cap institució. Algú farà alguna pregunta? Sí.
Ahora lo de la cláusula extrajudicial, ¿eso qué es? Bueno, entre las cláusulas, lo de la primera, lo de... extrajudicial. La venta extrajudicial es una cláusula que en estos últimos años, por desgracia, se ha visto mucho, y lo que hace es, lo que dice es que al iniciarse el proceso, una vez el banco, la entidad financiera, ha demandado en el juzgado, a partir de ahí el juzgado no intermediará, por así decirlo. Todo se hace mediante notario en vez de hacerse en el propio juzgado, y primero, los trámites son mucho más rápidos, y segundo, nos quita el derecho a recurrir. Con una venta judicial, cuando la entidad financiera nos demanda, cuando se da un paso en el proceso, además de informarte, el afectado tiene derecho a tramitar un recurso y a que se le, a interponer quejas o a estar en desacuerdo con lo que está sucediendo en el proceso. Por ejemplo, cuando vuelven a tasar la vivienda, si la venta es judicial y no estás de acuerdo con esa tasación, puedes interponer un recurso. Si la venta es extrajudicial, no. Ese es el valor de tasación y no te queda otra que aceptarlo. Sí, bueno, ahora estamos a la espera un poco de lo que van a... de la sentencia. Esta es una de las cláusulas que se consideran abusivas. Se puede considerar. Bueno, como todavía está por ver, como todavía está por debatir y por saber qué recovecos de la ley podemos aferrarnos y a cuáles no, cuando la asesoría jurídica se haga y la plataforma lo tenga todo más claro y más estudiado, se podrá decir algo más concreto, pero en principio es una de las cláusulas que sí se consideran, que sí factiblemente se podrán considerar abusivas. ¿Algo más? Las tasaciones las hace el propio banco. Si no estás de acuerdo con la tasación que ha hecho el banco, ¿qué opción te queda? ¿Puedes aportar tú una tasación por un profesional independiente para elevar ese precio de tasación? En base... La tasación, el que tenga una tasación de hace 4 o 5 años no le interesa que lo vuelvan a tasar. Incluso el tasador va a tasarlo al precio de mercado. O sea, supongo que si contratas tú mismo un tasador, te lo va a tasar al precio de mercado. Lo que no interesa es que te lo vuelvan a tasar. Porque si te vuelven a tasar, sí, ese 60% se aplicará sobre ese nuevo valor. Pero... Espera. El banco no puede tasar él. Tiene que tasar una empresa independiente, lo dice el Banco de España. Pero son todos filiales de los bancos. No. Pero no, lo que suele pasar es que el tasador, al tasador lo ha llamado el banco. Claro. Lo que pasa es que el 99% de los clientes de las empresas de tasación son los bancos. Sí, bueno. Es que trabaja por una empresa de tasación. Pues... Luego tenemos que hablar. Esto precisamente es lo que buscamos cuando hacemos asambleas, porque nosotros no somos expertos, somos autodidactas y lo que queremos es la colaboración de la gente, porque con frecuencia el caso particular que uno haya vivido puede ayudar a otras personas que estén pasando por el mismo caso. Este tipo de dinámica es lo que buscamos, que la gente, que si uno no sabe contestar, haya otra persona presente que pueda aportarla. Aparte, no lo pide el cliente, o sea, el hipotecario no es el que pide que se vuelva a tasar, es el banco el que lo pide y te lo cobra y no te enteras. Pero hablas de la ejecución hipotecaria. No, tú vas a pedir una hipoteca y el banco pide una tasación. Sí. Y cuando tú no puedes pagar, el banco vuelve a pedir una tasación de esa vivienda.
te pide muchas tasaciones de la vivienda y tú no te enteras porque te lo cobran, te lo pasan y no... Pero ¿en qué casos, en el caso de la ejecución hipotecaria, en qué caso la tasación de hace 4 años no es válida? ¿Lo dice el banco? ¿Lo dice el juez? Se coge la última tasación, siempre. La última tasación es la que se va a tener en cuenta en un juzgado. Por lo tanto, si por ejemplo tú, en la época de... ¿La última tasación hecha por quién? ¿Por el banco? Porque por el tasador. Sí. Y el tasador, el banco no hace tasaciones, lo hace un tasador independiente, como ha explicado esta chica. Lo que sucede es que es el banco el que solicita esa nueva tasación. Sí. Te mandan al tasador y te dicen, si tú quieres la dación en pago, lo que sucede muchas veces es que una persona solicita la dación en pago y con la excusa dicen, vale, pues vamos a tasar nuevamente tu vivienda. Entonces ahí pero te puedes negar. Te puedes negar, pero muchas veces la presión es, si no, te vas a quedar sin la dación en pago. Lo que pasa muchas veces es que la persona no lo sabe, entonces deja entrar al tasador, se vuelve a hacer la tasación la paga el que tiene la hipoteca. Entonces tú lo que tienes que hacer es no dejar entrar a que te hagan la tasación. Entonces lo que harán luego es que vía judicial entrará al tasador con un policía para hacerte la tasación. Pero ¿Por qué? tú puedes parar, ¿por qué? porque el banco ha pedido la tasación, pero tú puedes parar eso. ¿Cada cuándo caduca una tasación? ¿Una tasación del año 2000? No caduca. Yo lo que entiendo es que al banco le interesa volverlo a tasar. Claro, y a mí no. ¿A quién da derecho el juez? ¿A quién da la razón? ¿Al banco o...? Porque una tasación hecha en el año 2006 por 300.000 euros y ahora te la hacen por 100.000. Por eso lo que recomendamos siempre cuando nos preguntan, he solicitado, por ejemplo, en el caso de la persona me dice, quiero solicitar la dación en pago, o la he solicitado, y el banco me ha llamado un tasador solicitado por el banco. Nosotros lo que recomendamos es no lo dejes entrar, no lo dejes tasar, es tu casa, tú no dejes entrar a alguien si no quieres. Lo que sucede es que se le mete miedo a esta persona, no, si no se tasa, la dación en pago fuera. Entra el miedo y dice, no, tengo la oportunidad de quitarme una deuda y entonces dejan entrar muchas veces al tasador. Está la amenaza, el miedo, pero si no quiere, no entra un tasador. Porque y si no entra, se queda el último valor de tasación. Así te beneficia, porque la deuda que te puede quedar es menor, siempre. Sabemos que ahora las tasaciones han bajado muchísimos. Viviendas tasadas en 250.000 euros a 150.000, o la mitad incluso. Entonces no interesa dejar entrar al tasador. El tasador es independiente, es como si viniese tu vecino y te forzara la puerta. No lo dejas entrar, es tu casa. Y en el proceso judicial el banco puede pedir al juez que realizar una nueva tasación y que sirva esa tasación para la subasta. ¿Lo puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Ahí ya. ¿Ah? ¿Por qué? Yo entiendo que una nueva tasación no debería de tener lugar. Donde se tasó la primera vez la vivienda, es lo que se tendría que tener en cuenta. Si el banco aceptó esa tasación para hacer dar un préstamo, debería quedarse con eso. Yo no he ido, hasta ahora no he oído nunca que un juez solicite una nueva tasación. Yo eso no lo he oído. Es posible, no digo que sea imposible, pero yo no lo he oído hasta ahora. Yo quería saber si el movimiento se ha extendido por poblaciones que no sean Castellón, si tenéis ideas y funcionan en otros pueblos. Me gustaría saber cuánta gente sois, de gente que se reúne, que intenta estar activa, y luego para pedir información si tenéis alguna oficina aparte de la web, porque hay gente, yo me incluyo a veces que en las webs me mareo mucho y resuelvo poco, porque aquí en estos pueblos, entre el silencio y la despreocupación, yo ya conozco 4 casos de gente que está en proceso de perder su casa, unos ya la han perdido, están en Francia, otros están viviendo de alquiler, y otros 2 casos conozco de gente que está en proceso, unos con la casa subastada ya, entiendo que ya no se puede hacer bien poco. Eso, estamos ahora, es que volvemos a la sentencia esta del 14 de marzo. Se puede mirar. A lo mejor se puede mirar algo y se puede a lo mejor detener la subasta. Si se encuentra una cláusula abusiva, considerada abusiva, se detiene.
Porque esto tiene efecto retroactivo, eso hay que tenerlo en cuenta. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que esto tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque España no ha incumplido la ley europea desde 1993. Está 20 años incumpliendo la ley. Entonces, claro, tiene efecto retroactivo. Entonces habría que, se podría mirar todavía. Exactamente. Las dos primeras preguntas. Movimientos consolidados como plataformas, en Castellón estamos, por el momento estamos nosotros, y en la Val d'Uixó, los miembros de la Val d'Uixó también están muy activos. Ahora tenemos un compañero que pertenece a la plataforma de Castellón, pero que está intentando, bueno, está poniendo ya su granito de arena y formando a la plataforma en Villarreal. Esto es una iniciativa popular. En la página web, por ejemplo, si se quiere tomar la iniciativa y montar la plataforma, también nos dicen cómo hacerlo. Podemos pedir ayuda a otras plataformas. Nosotros con frecuencia tenemos trato con la plataforma de Valencia y bueno, nos echan cable en muchas cosas. Si aquí hay necesidad de plataforma, con que uno diga tiro para adelante y yo la monto, quizá los demás le sigan. Es una cuestión de iniciativa y de que la gente se anime a salir a la calle y a moverse. Y bueno, si por email no os va bien contactar o por la web, Yo lo intentaré. también nosotros habéis visto que los folletos que hemos repartido tienen el símbolo de la CGT, del sindicato de la CGT. Esto es porque ellos son los que se han ofrecido a facilitarnos el local para nuestras asambleas, para nuestro día a día. Ellos son los que se han posicionado a nuestro favor y los que nos están echando una mano en ese sentido. Por las mañanas de lunes a viernes suele haber una chica o suele haber algún miembro de la plataforma que asesora también personalmente a la gente en sus casos particulares o que intenta redirigirlos o ayudarlos. Suele estar por las mañanas de 10 a 2. Quería responder el número de personas que has preguntado. En Castellón, ¿qué somos ahora? Ayer tuvimos una reunión en la que nos hemos reunido para hacer un reparto de trabajo y contamos que somos 6-7 personas ahora mismo. Es verdad que el número ha crecido creciendo estos últimos meses. Pero pensamos que puede venir más gente. Nos hemos organizado también para facilitar el trabajo y para facilitar este efecto, digamos, de llamada, sí, de atracción al movimiento. Y además de eso queremos intentar crear no solamente los grupos de trabajo, sino también intentar hacer actividades lúdicas para que hagamos cosas divertidas juntos, no nos veamos solo cuando momentos dramáticos, ¿no? Yo quería, si pudierais comentar, si conocéis algún proceso que desde un inicio, paso a paso, cómo es, y luego si podéis hablar también un poquito de los desahucios, no de hipoteca, sino de una vivienda de una familia que está en régimen de alquiler. A ver, los pasos, lo primero es lo que ha explicado antes mi compañera, ha explicado antes Iria, es que el primer paso es se inicia lo que es la ejecución hipotecaria. Es decir, el banco pues pone una demanda ante el juzgado por impago de la hipoteca. El siguiente paso es que recibes una carta del juzgado. Bueno, todo eso hay que tener en cuenta que durante normalmente son unos 2-3 meses sin que puedas pagar la hipoteca, el banco no deja de llamarte, además de algunas maneras, de aquellas maneras, ¿no? Tratándote de ladrón, amenazándote.
Bueno, en fin. Luego lo que es eso, recibes la carta del juzgado y normalmente todo esto tarda un año y medio. Lo que tienes luego de todo esto es la subasta de la vivienda. La vivienda se subasta. Normalmente los que van a la subasta son lo único que va a la entidad bancaria y se lo queda por el 60% de valor de tasación. Después de eso pues se decreta que la vivienda pasa a ser propiedad del banco y luego se inicia lo que es el desahucio. Normalmente tienes que esperar a recibir una carta, que eso normalmente puede tardar... Ahora se ha retrasado bastante, pero solía tardar 3 semanas, un mes, puede tardar a lo mejor más, y es cuando tienes que abandonar la vivienda. Luego, en el tema de los alquileres, la verdad es que nosotros hemos tratado más de temas con entidades financieras, o sea, gente que tiene una hipoteca. En el tema de alquileres, no sabría responderte, la verdad. No sé si tú... Casos así con gente que esté en alquiler y que hayan desahuciado, el procedimiento entiendo yo que debe ser similar al de la ejecución. Lo único que no pasa un tiempo sin que puedas pagar. Ahora el gobierno lo ha agilizado, entre comillas, para que pase a menos tiempo. Ahora creo que es cosa de un mes. Si no pagas, se puede solicitar que abandones la vivienda. Y a partir de ahí pues inicia el mismo procedimiento que para una hipoteca. Pero bueno, eso se tendría que mirar un poquito más en detalle, porque no tengo tanta seguridad como con el otro. ¿Respondo a tu pregunta? Más o menos. Claro, es que, por ejemplo, recibes la carta, no puedes pagar, te buscas un abogado de oficio, el abogado recurre, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Qué recurre? ¿En qué se basa? ¿Qué dice el abogado? En el caso de la hipoteca, Sí. a ver, cuando solicitas un abogado de oficio, primero hay que saber que mientras lo solicitas se tiene que parar el procedimiento. Hasta que tú no tengas una defensa, el procedimiento no puede permanecer. El abogado de oficio, él te va a intentar, a ver, hay casos y casos, ¿no? Pero muchas veces lo único se acoge pues al marco legal. En la mayoría de casos te dice pues no hay gran cosa que hacer. Por lo menos te va informando en el aspecto legal. Digamos que el abogado de oficio lo que sí te puede ayudar es a ver a lo mejor pues si hay algo ilegal dentro del contrato hipotecario. En eso sí que te puede ayudar, pero no va a salir del marco legal. Sin embargo, una asociación como la plataforma, una asociación civil, es la que puede hacer algo para presionar, para parar el desahucio. Es decir, el desahucio no se va a parar por recurrir, porque recurrir no va a poder recurrir si no hay nada que hacer. Él considera que legalmente no hay nada que hacer. Nosotros como ciudadanos sí pensamos que sí, se puede parar un desahucio y se ha hecho. Entre que tú... Espera, sí que había alzado la mano. ¿Tú? Sí. ¿Y cuánto sí tienen en consideración las tasaciones? Entonces no vale para nada, ¿no? Las tasaciones, ¿no las miran? ¿Las tasaciones? Sí, miran la última. Es la última tasación la que se tiene en cuenta. ¿Y Sí. de la subasta? En la subasta Sí. se va a coger la última tasación. Que lo cogen por la mitad, ¿no? 60%. El 60% Ah, 60%. del valor de tasación. Imagínate, tu vivienda te la tasaron en 200.000, ¿vale? Te la vuelven a tasar por 120. Cogerán 60% de 120.000, no de 200. Lo cual te baja muchísimo. Y tu deuda pues sigue siendo importante. No, en cuando tú contratas el abogado de oficio, él recurrirá o no, depende si ve alguna cláusula abusiva y ese plazo de respuesta del recurso que interpone. ¿El siguiente paso cuál es ya? ¿Ir a juicio? Sí. Luego, lo siguiente es ir a juicio. A la subasta. Primero se sentencias que no estás pagando Sí. que no estás pagando, ¿vale? Sí. Entonces se da te obligan, digamos, el juzgado te obliga a pagar la deuda. Y si tú dices que no puedes, pues dicen, pues van a mirar los bienes, cuáles son tus bienes disponibles. Y es la peculiaridad de la ley hipotecaria española, es que se considera la vivienda como un bien, como un televisor.
Es decir, que se mira todo lo que tienes y dices, vale, ¿qué tienes? Un televisor, un coche, un barco, pues vamos a subastar todo eso y nos lo llevamos. La vivienda igual, lo tratan como un bien cualquiera. Es lo peculiar de la ley hipotecaria española. En Francia se acaba la deuda. En Estados Unidos lo mismo. Porque garantizas, digamos, avalas con todos tus bienes la garantía de la hipoteca. Claro. Yo sinceramente hace 2 años y medio, 3 años, yo pensaba que la vivienda cubría la deuda de la hipoteca. Porque se supone que era una garantía hipotecaria. Es un préstamo hipotecario, por eso se llama préstamo hipotecario. En ese caso es un préstamo personal. Y lo que sucede es que la vivienda se considera como un bien, como un televisor. Se hace la lista a ver qué tiene, un televisor, una casa, un remolque. Vamos a subastar todo eso. Lo único que tiene que la vivienda pues se ha marcado un límite, digamos. Durante la legislación durante el gobierno Zapatero se estaba a 50% del valor de tasación y subieron al 60%. Esa es la gran gestión del gobierno anterior. ¿Y podrías hablar un poco más del alquiler social? ¿En qué consiste el alquiler social? ¿Qué quiere la plataforma con el alquiler social? El alquiler social lo que se pretende es dar alojamiento a todo el mundo. Sí. Y ese alquiler social debe depender de tus ingresos. Y no tiene que exceder, es decir, es un máximo, un 30% de tus ingresos. Eso se debe adaptarlo a las circunstancias. No es lo mismo pues, que cobre 400 euros un alquiler, que pueda pagar y que le dé, digamos, la subsistencia, lo suficiente para subsistir, para comer. Y que cualquier persona que lo solicite se le pueda ofrecer. Cualquier persona que esté en una situación precaria, en una situación de pues, no tener vivienda simplemente, como lo que está pasando ahora. El número de personas que se quedan sin vivienda ha aumentado. Eso es lo que pide la plataforma en la iniciativa. Sí, no, claro, sí. Y en el caso de que no tenga ingresos, porque hay personas que no tienen trabajo y no tienen ingresos, van a beneficencia. En ese caso no pagarían nada, se supone. Exactamente. De acuerdo con sus ingresos. Sí, claro. Es dar una solución a todo el mundo. Porque ahora mismo, lo que ha dicho antes mi compañera, es que tenemos 6 millones de viviendas disponibles en España. Están vacías. Incluso interesaría dejarlas abiertas y que entre gente, porque al no estar ocupadas se están estropeando. Y antes habéis dicho que había gente que sí que quería, o sea, lo que quería era abandonar la casa, entonces cuando uno decide resistir, la plataforma le da apoyo simplemente a la persona que dice, bueno, que vengan y que me... Siempre y cuando sea la vivienda habitual, sí. La única vivienda, sí. Una persona, sí, lo que solo hacemos insistimos en esto, no se hacen desahucios express, es decir, y se evita por eso, porque ha habido algún caso de me van a desahuciar rápidamente, resulta que pues, la persona tenía a lo mejor 4 viviendas y le van a desahuciar de una, le van a quitar una vivienda, bueno, en este caso no, porque no es la vivienda de la, hasta que le quede una vivienda, pues entonces sí. Igual que ha tenido que denunciar un abogado particular para que la ley de hipotecaria se reconozca que lleva 20 años obsoleta, ¿vosotros sabéis si ha denunciado a alguien la última ley de arrendamiento que es igual de abusiva para el arrendatario? ¿Necesita que alguien lo denuncie a Europa para que reconozcan que eso no es legal, lo que están haciendo? Que te puedan tirar de la casa sin aviso, prácticamente. Ahora no hay que justificar nada, ¿no? Tengo entendido. Sería, mirad, ahí es un aspecto legal. Yo, pues, en ese caso, bueno, no sé si mi compañera ya sabe algo, pero eso tendría que mirarlo un abogado. Hombre, en el caso de la sentencia del 14 de marzo, ha sido un juez el que lo solicitó. En el caso del arrendamiento, pues, no lo sé. No lo sé. Es posible, ¿eh? Es posible porque... Quiero decir que puede ser que el único recurso que quede también sea la denuncia a Europa, para que tiren atrás esa ley que se ha aprobado por todo el morro y que aquí nadie ha dicho nada.
Exactamente. Lo que también yo creo que de ahí en todo esto lo que se tendría que mirar es por qué no se hace una política de vivienda. Porque también se da el caso de gente que alquila una casa, pero resulta que es su único ingreso. Hay gente que tiene heredado una casa y pues como pequeño ingreso tiene eso. Entonces también hay que dar solución, entiendo yo, a esta otra persona. Es dar solución a todas las personas. No es lo mismo ser propietario de 100 viviendas y tenerlas en alquiler que tener una pequeña propiedad, ¿vale? Yo creo que hay que diferenciar estos casos, ¿no? Que esta persona dice, es que si no me pagan, yo no sé de qué voy a vivir tampoco. Entonces, lo que podría haber, es posible, algo a nivel europeo, no lo sé. Lo que sí carecemos cruelmente es de una política de vivienda. Es decir, vale, esta persona no puede pagar, pues vamos a darle una vivienda social, eso existe. Castellón, el Ayuntamiento de Castellón anunció, por ejemplo, viviendas sociales, unas 20, no sé, es un insulto decir eso, es como las 6.000 viviendas, es como tirarle un vaso de agua a la cara de un sediento, es ridículo, es insultante, como las 6.000 viviendas de la vicepresidenta que casi lloraba. Bueno, yo es que me he acordado del llibre de Ada Colau, que está en la web de la plataforma también, que se te puedes descargar en internet. Yo el vaig comprar en librería y una cosa que yo también pensaba, porque el que has acercado, Daniel, de las personas que han alquilado una casa, es la única que tienen, que la propiedad de la vivienda está, como en la mayoría de las cosas, muy mal repartida. Está en manos de muy pocas manos. Independientemente de que todos tengamos un amigo que a lo mejor ha alquilado una casa y ha tenido problemas. Pero pues estadísticamente hay un montón de gente con muchísimas casas y proporcionalmente es abismal la diferencia. Como todo el proceso de globalizador ha sido igual que dentro de la propiedad inmobiliaria, o sea, está en muy pocas manos. Por eso controlan y por eso tienen capacidad de manipular. Y yo que si no hay más preguntas, una de las cosas que había es que les íbamos a invitar a cenar y tenían compromisos en Castellón y me sacaron la puerta.